Ahorita que les empiece a explicar el procedimiento para calcular y rectificar las secciones, van a ver ustedes lo que se llama la fórmula de Euler. La fórmula de Euler nos está dando, como quien dice, una relación de esbeltez. Entonces, yo les pido que sus tablas las tengan ordenadas siempre como tabla 1, esfuerzos admisibles. Después viene la segunda tabla que dice ángulos de lados iguales, propiedades. Trae dimensiones de ángulos desde 6 pulgadas a 3 pulgadas. Anteriormente, y aquí tenemos también todavía 2,5, 1 pulgada, 3/4. Estas tablas, si ustedes las comparan contra las tablas que vienen en el manual INCA, que es Instituto Mexicano de Construcción en Acero, ustedes van a encontrar hasta ángulos de 2 o de 1 pulgada. Con las modificaciones que ha habido al reglamento de construcciones y la primera modificación que fue muy fuerte y que de ahí derivó las normas técnicas complementarias, que originalmente se llamaron normas emergentes. Fueron las que se publicaron 3 días después del sismo de 1985. Esas normas, y que aproximadamente en el año de 1989 las bautizaron con el nombre de normas técnicas complementarias. Esas normas estuvieron vigentes con pequeñas modificaciones hasta hasta el 2017. Viene el sismo de 2017 y actualizaron esas normas que las hicieron muy severas. Todavía con las normas de 1985 podíamos calcular o fabricar nuestras armaduras hasta con ángulos de 3 pulgadas, que son 76.2 milímetros. En la actualidad, la armadura se debe de construir con un ángulo mínimo de 127 milímetros, que son 5 pulgadas, independientemente de las cargas o los esfuerzos que tenga la armadura. Entonces ahí sí ustedes deben de recordar siempre que para rectificar sus armaduras deben de iniciar mínimo con un ángulo de 127 milímetros. Y ya de ahí tenemos 152, que ya es un ángulo muy robusto. Entonces, la tabla que dice ángulos de lados iguales, esa sería la hoja número 2. Después vienen lo que es la hoja 3 y la hoja 4. Fíjense bien el título que tiene: ángulo en tensión. Capacidad de carga toneladas métricas. Esfuerzo unitario 1520
20 kilogramos centímetro cuadrado. Si ustedes tienen ahí a la mano sus tablas, podrán observar que trae la tabla de dimensiones. Un ángulo a tensión o a compresión tiene las mismas propiedades. ¿Cuáles? Peso. Y X, que es momento de inercia. R, que es radio de giro. S, módulo de resistencia. Estos tres valores son muy importantes para nosotros y son con los que vamos a calcular nuestros ángulos o elementos, ya sea IPR o perfil HHS, canales, etc. Lo que cambia entre elementos a compresión, y ahí en sus tablas pónganle donde dice ángulos de lados iguales, propiedades, aquí abajito pónganme, se utiliza para elementos a compresión. Cuando yo veo la tabla que dice ángulo en tensión, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo dimensiones. Anteriormente se podían fabricar las armaduras con ángulos de lados iguales y ángulos con lados desiguales. Actualmente debemos de calcular nuestros elementos únicamente con ángulos de lados iguales. Entonces aquí en la tabla ustedes se dan cuenta que dice 152 por 152. 152 por 101.6. 127 por 127. 101.6 por 101.6. Y son los ángulos que están en lo que vamos a llamar nosotros tabla 3. En la tabla 4, ustedes se pueden dar cuenta que tengo 101 por 76, 76.2 por 76.2, 63 por 63, 50 por 50 y 44 por 44. Que básicamente las tablas que vamos a estar utilizando nosotros van a ser la tabla 1, que son esfuerzos admisibles, la tabla 2, propiedades de los ángulos, y la tabla 3, que también aquí me marca área y teóricamente una capacidad de carga que nosotros siempre debemos de rectificar. Estas tablas son de la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey, que fue la primera fábrica de elementos de acero que se estableció aquí en México. El manual IMCA
En pocas palabras, es una copia del manual de la Fundidora Monterrey. Pero, curiosamente, en el manual Inca no vienen las tablas que son a tensión. Únicamente vienen las tablas a compresión. ¿Por qué las suprimieron? Porque en el reglamento de construcciones metieron una fórmula para calcular los elementos a tensión, que pues se puede decir nos hacen trabajar un poquito más, que con estas tablas lo podemos sacar nosotros mucho más rápido. Aquí ustedes se deben de dar cuenta que estas tablas trae una columna que dice sin agujeros, un agujero de 19, dos agujeros de 19, un agujero de 22, dos de 22, uno de 25, dos de 25. ¿Qué significa esto? Que cuando la tabla viene sin agujeros, ustedes pueden tomar estas cargas o esta área para elementos que trabajan a tensión y con una longitud máxima de 2 metros. Y aquí ustedes inmediatamente se van a ir dando cuenta que, por ejemplo, cuando tengo un agujero de 19 milímetros, la puedo utilizar para longitud de 250. ¿Cuál es la variante? Aquí tengo un área de 70-97 centímetros cuadrados. Y aquí tengo 66-14. Cuando tengo dos agujeros, la puedo utilizar hasta longitudes de 3 metros. Y vean nuevamente las áreas, 70-97, 66-61. A mayor longitud, lógicamente, el área del elemento va disminuyendo. Después tengo un agujero de 22 milímetros para secciones máximas 350, dos agujeros 4 metros, un agujero de 25, 450 y la longitud máxima 5 metros, que sería dos agujeros de 25 milímetros. Si ustedes observan, aquí tengo 58,07 centímetros cuadrados contra la primera que son 70. Hay una diferencia muy grande en área del elemento. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer primeramente después de que ya tengo calculada mi armadura? Lo primero que deben hacer ustedes es enumerar las barras de la armadura. El orden que se lleva es montante, cuerda superior, diagonal, cuerda inferior. Esa es la numeración que deben de llevar ustedes. Aquí sí tienen que tener toda su armadura dibujada. Acuérdense que siempre en una armadura se calcula la mitad y la otra mitad se espejea.
Aquí tengo mi centro de armadura. Aquí tengo igual mi centro de armadura. Como ustedes pueden observar, aquí tengo mi numeración, pues para que vayan viendo el orden que debe de llevar. Posteriormente, estoy marcando, por ejemplo, cuerdas superiores centrales, cuerdas inferiores centrales. Vuelvo a marcar la diagonal y marco el montante. ¿Por qué tenemos que enumerar en esa forma? Antes del sismo del 85, teníamos que rectificar todas las barras que conformaban una armadura. Posteriormente, podíamos estandarizar ciertos elementos, pero por ejemplo, ¿cómo se estandarizaba? Pues decíamos 67 a 54. 67, 64. Estas dos barras, pues les meto un tipo de ángulo. Estas dos, pues les meto otro tipo de ángulo y el ángulo más pequeño, pues lo metía en la orilla. Actualmente el reglamento ya no nos permite esa situación. Debemos de rectificar los 4 elementos principales de una armadura y los elementos que tengan la carga mayor. Si ustedes ven, aquí al centro tengo 6750. Acá tengo 58. 6750, aquí tengo 6480. Estas cuerdas, superior e inferior, son las que tienen la carga mayor. Montante, aquí tengo 22.5. Aquí tengo 11.8, 2.25. Entonces, este es mi elemento que tiene la mayor carga. Debo de sacar la diagonal y tengo las componentes en X y Y. Y aquí tengo 20.25, 24.30. Aquí tengo 2.70, 2.25, 13.50, 11.26. Entonces, esta diagonal es la primera que va a tener la carga mayor. Ya que tengo enumerada mi armadura, debo de elaborar una tabla de secciones. Esta tabla comprende los siguientes puntos: barra, elemento, carga, longitud, esfuerzo, sección. Por representación internacional, cuando ustedes tengan la representación en cuadro, esto me está indicando que son dos ángulos, lados iguales, y que van a formar ¿qué? Un montante o elemento vertical. El segundo, cuando están los ángulos espalda con espalda y la parte superior es la que va horizontal, aquí me está indicando que es
la cuerda superior. Cuando tengo ángulos, también como si fueran en cajón, pero desfasados, esto me indica que es la diagonal. Cuando la parte inferior es la parte recta del ángulo, esto me está indicando que es cuerda inferior. Esta es una representación que se maneja a nivel internacional. ¿Sí? Que este número pues puede variar porque aquí nosotros tenemos la numeración arábiga, pero si fuera romana o si fuera inglesa, lo que sea, eso es lo que les puede cambiar. Pero esta representación es una representación internacional. Aquí ustedes se dan cuenta que ya tengo mi armadura barra 1 y 41. Es un montante. ¿Qué carga tiene? 22,5 toneladas. ¿Sí? ¿Qué longitud tiene? 250 de altura. Y aquí el punto importante. ¿Cómo está trabajando el montante? Aquí lo que ustedes nunca deben de olvidar es que montante y cuerda superior trabajan a compresión. ¿Por qué? Porque los esfuerzos llegan al nodo. Cuando los esfuerzos salen del nodo, y aquí esta diagonal, ¿qué pasa? Su componente va a ir en esta forma. Cuando salen del nodo es tensión. Tengo cuerda superior, 67,50. Cuerda inferior, 64,80. ¿Qué pasa con la diagonal? Con la diagonal, lo primero que voy a sacar y aplicando el teorema de Pitágoras, debo de obtener la diagonal y la carga de la diagonal. Longitud, 250 de altura, 3 metros de base, 3 y 250 me da 3,905. Aquí, para rectificar sus elementos, en longitudes deben de utilizar 3 decimales. ¿Sí? 3,905. Que a lo mejor ya van a decir, bueno, lo dejo en 3,91. Pero para fabricación, esos 5 milímetros, pues ¿qué va a pasar? Que ya no va a entrar la diagonal. Entonces, ahí por eso se recomienda manejar sus 3 decimales. ¿Cómo voy a sacar la carga? La carga de la diagonal, tengo componentes en X y en Y. 24, 30, 20
25. 20, 25, 24, 30. Aplico mi teorema de Pitágoras. ¿Y qué resulta? Que me da 31.63 toneladas. Esos valores los tengo que anotar en mi tabla. Diagonal 31.63 y 3.905. 31.63, 3.905. ¿Está claro hasta este punto o tienen alguna pregunta? Está claro. Sí, está claro. Bueno. Aquí ya tengo que se realiza la tabla, se enumeran las barras de la armadura y las barras enumeradas son las que tienen la mayor carga por elemento. Y aquí ya viene, ahora sí como quien dice, lo interesante. Interesante, se van a dar cuenta que también no es tan complicado rectificar secciones. Aquí lo que ustedes deben de manejar perfectamente son los valores de sus tablas. Para calcular y rectificar cualquier elemento en acero, se utiliza el siguiente formulario. Aquí tengo A es igual a W entre G. G es igual a W entre A. Se aplica la fórmula de Euler, que es igual a KL entre R. Este valor, aquí lo ven ustedes. KL entre R. La fórmula de Euler, sus literales, ¿cuáles son? K, condición de apoyo. L, longitud o altura del elemento. R, radio de giro de la sección propuesta. Este radio de giro aquí lo voy a obtener. La letra I, momento de inercia. R, radio de giro. Y si ustedes se dan cuenta, el radio de giro está expresado en centímetros. Momento de inercia, centímetros cuartos. Módulo de resistencia, centímetros cúbicos. Existen tres condiciones de apoyo. La primera, doble empotre. El doble empotre, ¿cuándo lo voy a tener? Cuando se tienen elementos soldados. La segunda condición de apoyo, empotre y articulación. Cuando yo digo empotre, pues tengo elemento soldado. Articulación es cuando tengo un tornillo o remache.
Actualmente ustedes se han de dar cuenta que en muchas estructuras de acero se meten, ¿qué? Los tornillos. Entonces, eso me está trabajando como articulación. Cuando yo tengo empotre y articulación, normalmente también ¿dónde la voy a considerar? Cuando tengo columnas que van a cimentación. Y después tengo la doble articulación. Quiere decir que tengo tornillos en la parte superior, tornillos en la parte inferior. La condición de apoyo tiene un valor numérico que es doble empotre, 0.65. Empotre y articulación, 0.80. Doble articulación la tengo con un valor de 1. ¿Sí? La fórmula de Euler nos va a dar un valor numérico que va del 1 al 200 y que se llama FA. KL sobre R, FA, que está expresado en kilogramos centímetro cuadrado. Esta tabla está subdividida en 3 columnas, en la cual nos marca miembros principales y secundarios, KL sobre R, no mayor a 120. Miembros principales, KL sobre R, con un valor de 121 a 200. Y también tengo miembros secundarios con un valor de 121 a 200. Aquí, en una armadura, pues no podemos decir que tenga elementos principales y elementos secundarios. Todos sus elementos son elementos principales. ¿Ok? Cuando ustedes dividen KL sobre R, ¿qué van a tener? K, condición de apoyo. L, longitud o altura. R, radio de giro. El radio de giro está expresado en centímetros. Por lo consiguiente, la longitud la van a tener que convertir a centímetros. La condición de apoyo es un valor numérico que no tiene unidades. Entonces, al momento de que ustedes dividen centímetros en 3 centímetros, se anula y nos va a quedar únicamente una numeración que puede ir del 1 hasta el 200. Y aquí tienen un valor que es FA en kilogramos centímetro cuadrado. Este valor es muy importante. ¿Por qué? Porque voy a sacar RT, que va a ser igual a FA por A. Y aquí están sus literales, que son A, área que se requiere
en el elemento. Y que es el área requerida para absorber el esfuerzo que se va a estar aplicando en el elemento. G, esfuerzo al que están trabajando los ángulos y que se denomina esfuerzo máximo permitido. Después tengo RT, que es resistencia del elemento. Entonces, por eso se dice cálculo y rectificación de secciones. Voy a proponer una sección, la cual debo de rectificar y saber cuál es su resistencia efectiva. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Aquí. Mariana, No, todo bien. ¿todo bien? ¿Novia? Todo bien, arquitecto. Santiago. Todo bien. Xochitl. Sí, todo bien. ¿Sí? Noelia. Sí, aquí todo bien. No hay ¿Sí? ninguna duda. Melanie. Sí, todo bien, todo bien. ¿Sí? Andrea. Sí, todo bien. Andrés y Mayra. Todo bien. ¿Sí? Qué bueno. Ok. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Ustedes deben de recordar que en la armadura tengo elementos a compresión y a tensión. ¿Sí? Entonces, por ende, debo de tener esfuerzos a compresión y a tensión. Estos esfuerzos tienen los siguientes valores. G a compresión y G a tensión. El valor G a compresión es el 60% del FY. Y el FY para cualquier elemento estructural en acero, llámese ángulo, IPR, HHS, canales, PTR, etcétera, tiene un FY de 2.530 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, voy a sacar el valor del 60% y me da, si ustedes lo multiplican, les da un verdadero valor de 1.518. Se ajusta a 1.520 kilogramos centímetro cuadrado. Después, el valor a tensión es igual al 75% del valor del esfuerzo máximo permitido a compresión. G a tensión, 1.520 por el 75%, 1.140 kilogramos centímetro cuadrado. Aquí tal vez
le surja la duda, como diciendo, ¿por qué esos valores? Ahorita yo les preguntaría, y por ejemplo, yo le preguntaría a Santiago, el acero, ¿cuál es su mejor trabajo? A ver, Santiago, abre tu micrófono. ¿Cuál sería su mejor trabajo? No te escucho bien. Es que mi micrófono no sirve muy bien. ¿No? A ver, Melanie. El trabajo del acero es a tensión, ¿no? Exactamente. Y el concreto a compresión. Bueno, A compresión. Ahora, Melanie, ¿por qué crees que para calcular las secciones se le da un valor menor a tensión y a compresión se le da un valor mayor? puede ser un factor de seguridad para que a compresión, si se calcula para más, digamos, más carga, funcione de manera correcta. Pudiera ser, no es al 100%. Aquí la duda que quedaría, ¿cuál es? ¿Cómo es posible que si a tensión y el acero trabaja perfectamente a tensión, tiene un valor menor que a compresión? En teoría, pues a tensión debería de tener un valor mayor, ¿o no? Puede ser por la posición en la que se ocupa este elemento. No tanto la posición, no tanto la posición. Porque, por ejemplo, si tú ves en acá, ¿Tiene que ver con evitar la deformación? en parte, pero por ejemplo, la posición, si tú te das cuenta, la cuerda inferior pues está horizontal, lo mismo la cuerda superior. ¿Qué pasa con el montante? Está en vertical, pero la diagonal está inclinada. ¿Sí? Por deformación propia, este elemento pues va a tender a deformarse en esta forma. ¿Sí? Acá arriba pues va a tender a deformarse hacia arriba, que quiere decir que va a comprimir las fibras. El montante, pues a compresión, pues su nombre lo dice, lo está comprimiendo. Pero la diagonal, pues sí va a tener, es la que va a tener una deformación mayor, la cual se debe de absorber al 100% por el ángulo de inclinación. Por eso es lo que les mencionaba, que para definir 100% su celda, aquí la que nos los va a definir es el ángulo de inclinación de la diagonal. Y este ángulo de inclinación tiene que estar comprendido entre 39
y 49 grados. ¿Ok? Ahorita que empecemos ya con el cálculo, se van a dar cuenta por qué razón el valor atención es menor. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan? No, todo claro. ¿Sí? Bueno. ¿Así va bien o voy muy rápido o muy lento? Muy bien. Yo ¿Sí? digo que está bien. Sí, está bien. Sí, está Sí, bien. va bien, se va entendiendo. Ok. Aquí ya viene lo interesante. Cálculo y rectificación de secciones. Ujú. Para calcular y rectificar las secciones, ustedes siempre deben de iniciar con el elemento que tenga la carga mayor o el esfuerzo más desfavorable. Sabemos que el acero trabaja a tensión, por lo cual se inicia con el elemento que tenga el trabajo a compresión. Y aquí se van a dar cuenta que la cuerda superior en primera trabaja a compresión, que es su esfuerzo más desfavorable. Y va a tener la carga mayor. 67,50 toneladas y está trabajando a compresión. Entonces, empezamos. Aquí, aunque suene un poquito repetitivo, yo les pediría siempre, marquen cuerda superior, carga, longitud y nunca olviden esfuerzo. ¿Ok? Aquí también, para que no tengan ustedes que estar rectificando cada vez más sus secciones. Siempre les recomiendo, y eso yo lo he obtenido, ahora sí que por ejercicio profesional. No es de decir que sea una regla escrita o que está en el reglamento o X. Aquí yo les recomiendo que siempre incrementen en los elementos a compresión. Incrementen 4 centímetros para evitar que estén rectificando y rectificando. Y ahorita van a ver por qué razón les digo. Perdón. Entonces, veo que mi tabla, cuerda superior 67,50, 3 metros y trabaja a compresión. 67,50, 3 metros, esfuerzo a compresión. Divido, esto lo tengo que convertir a kilogramos. ¿Por qué? Porque el esfuerzo máximo permitido está
indicado en kilogramos centímetro cuadrado. Kilos con kilos se van y me van a quedar centímetros cuadrados. 67.500 entre 1.520, 4420 centímetros cuadrados, más 4, 4840. Este valor o esta área es lo mínimo que debo de tener para absorber mi esfuerzo. Deben de recordar que por reglamento las cuerdas superior e inferior se realizarán o se fabricarán con ángulos de 127 milímetros como mínimo. Entonces, ahora, ¿sí tienen todas las tablas ahí impresas o no? Sí. Sí. Qué bueno. Se van a ir a la tabla 2. Se van a posicionar en el renglón de 127 milímetros. Aquí tienen peso y van a buscar área. Y deben de buscar un área igual o mayor a 4840. Entonces, aquí veo ángulo de 127 y veo que tengo 23, 37, 44. ¿Sí? En ángulo de 127 milímetros, mi área máxima son 44 centímetros cuadrados. Pero yo necesito 48. Aquí no quiere decir que, ay, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar de ángulo. Y recuerden, el 127 es mínimo. Que la armadura me da con 152, que bueno, no quiere decir que la armadura está mal. Entonces, en el ángulo de 152 voy a buscar un área que tenga 48-40 o más de 48-40. Área 45 y tengo 54-45. 54-45, ¿sí? Centímetros cuadrados. Y este 54-45 corresponde a un ángulo de 152.4 por 19 milímetros. Y este ángulo va a tener un radio de giro que corresponde a 4.65 centímetros. Estos datos voy a ver ángulo de 54-45, que es la sección de 152.4 por 19. Tengo un radio de giro de 4.65. Aquí lo primero que ustedes tienen que observar es, si necesitan 48, pues debo de dar un ángulo igual o mayor. Estoy dando 54. Quiere decir que ahí ya cumplí con la primera condicionante. Tengo que continuar
y voy a aplicar la fórmula de Euler. KL sobre R, condición de apoyo, 0.65. ¿Por qué razón? Porque es elemento soldado. Y todas las armaduras son soldadas por 300 centímetros, que es la longitud que tiene la cuerda superior. Entre radio de giro, 465. Esto me da 41.93. Aquí es un punto muy importante. Y ahí está marcado. Cuando la fracción decimal es mayor de 0,40, se debe de aumentar al siguiente número, que les dio en su fracción decimal 0.40, pues se va al siguiente número. KL sobre R, 41.93, me voy a 42. ¿Sí? ¿Sí está claro este punto? Sí. ¿Sí? Ok. De aquí me voy nuevamente a la hoja 1. Y tengo que buscar en el número 42. Aquí veo 40, 41, 42. Quiere decir que son 1.338 kilogramos centímetro cuadrado. 1.338. ¿Sí? Si ustedes multiplican y más bien ahorita antes de continuar, un punto para que ustedes definan y digan, mi ángulo trabaja correctamente, debe de cumplir 3 condicionantes. ¿Cuáles son? Área. El área propuesta deberá ser mayor a la mínima requerida. Segundo, esfuerzo. El esfuerzo máximo permitido a compresión son 1.520 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, para que yo diga que el ángulo trabaja correctamente, el esfuerzo al que debe de trabajar el ángulo debe de ser menor de 1.520. Y por último, la resistencia. El elemento deberá de tener una resistencia mayor, como mínimo, de un 5% a la carga real transmitida. Entonces, si yo tengo una carga de 67,50 toneladas, y si a esa carga yo le aumento el 5%, 67,5 más el 5%, quiere decir que mi ángulo como mínimo debe de resistir 70,88 toneladas. Eso es lo mínimo que debe de resistir. ¿Sí? Ahora, pues, vamos a comprobar toda la rectificación. Área requerida, 48,40. Área propuesta, 54,45. Debemos de
checar a qué esfuerzo está trabajando realmente el ángulo. Y entonces vamos a dividir la carga entre el área. 67,500 entre 54,45 y me da 1,239,66. Este valor es menor a 1,520. Entonces, quiere decir que este ángulo está trabajando correctamente. Por último, vamos a sacar su resistencia total. La resistencia total es FA por el área que ustedes están proponiendo. El FA me dio 1,338. 1,338 por 54,45 resiste 72,854. Para comprobar que es correcta RT, ustedes le aumentan el 5% a la carga real transmitida y es 70. 72 es mayor de 70. El ángulo trabaja correctamente, ya que cumple con las 3 condicionantes anteriormente marcadas. Y estos datos los van a anotar en cuerda superior, 2 ángulos de 152.4 por 152.4 por 19 milímetros. Que aquí lo tengo. Ángulo de 152.4 por 19 milímetros. ¿Alguna duda? No. ¿No? Ahora, fíjense bien. Y ahorita van a ver por qué razón yo les dije que le aumentaran los 4 centímetros. ¿Sí? Déjenme anotar aquí y ahorita. Cuerda superior. Tengo una duda. Dice que por reglamento las cuerdas superior e inferior se realizarán con ángulos de 127 milímetros mínimo, pero la diagonal y la vertical también tiene un mínimo. Ahorita, ahora sí, no te me adelantes tanto. Ahorita sí deben de tener un mínimo, pero ahorita les voy a explicar cuál es. ¿Sí? Ah, No, bueno, está muy gracias. bien tu pregunta. Qué bueno que lo, ahora sí que lo preguntaste, ¿no? Entonces, aquí tengo que el área es igual a 67,500 entre 1,520, me da 44,40. Fíjense bien, vamos a marcar cuerda superior.
que tiene una carga W igual 67.5 toneladas. Tiene una longitud igual a 3 metros. Y trabaja a compresión. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer, vamos a sacar con que el área va a ser igual a 67.500 entre 1.520 kilogramos centímetro cuadrado. Y esto me da 44.40 centímetros cuadrados. ¿Ok? Si ahora ustedes en sus tablas, ¿qué ángulo propondrían que tuviera 4440? A ver, díganme, ¿qué ángulo propondrían? Tengo el 44.77, ¿sí? En el ángulo de 127 milímetros. ¿Sí ya lo encontraron o no? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. ahora, pues yo digo, ángulo 127 por 19 milímetros me da un área de 44,77 centímetros cuadrados. Ahí, ¿qué digo? Pues ya tengo mi primera condicionante. Necesito 40 y doy 44,77. Aunque tengo una diferencia muy pequeña, pero estoy arriba. ¿O no? Que en dado caso ustedes dijeran, pues como que es muy poquita la diferencia. Voy a cambiar mi ángulo. Y ahora digo ángulo 152.4 por 15,9 milímetros. Me da un área igual a 45,87 centímetros cuadrados. ¿Qué ángulo escogerían en este caso? Jocelyn. El primero, El primero. porque tienes un ahorro de económicamente, posiblemente. Mira, aquí un punto y es para todos, ¿eh? Sí, les voy a pedir que un punto muy importante y tomen mucha conciencia. Hay que reducir cantidad, más no seguridad. ¿Sí? A ver, David.
Sí, aquí estoy. ¿Qué me contestarías, David? El segundo, El segundo. ¿Por? porque tiene como más margen de error. Acherons con más margen. ¿Qué pasó? ¿Por qué dijiste más margen de error? Ahí sí ya no me quedó. Mariana, Pues sí, el de abajo también, por... para garantizar una mayor seguridad y que cumpla con los aspectos que nos dijo. Bueno, ahí sí es correcto. ¿Por qué? Porque tengo 44-40 contra 44-77, pues es un margen muy pequeño. Entonces, David, si escoges el ángulo de 152 por 15.9, pues ¿qué pasa? Que tengo mayor margen de seguridad. Ahí sí. Melanie, ¿estaremos de acuerdo? Sí, creo que él se refirió al margen de error con esa diferencia, o sea, como que estamos sobrados en cuanto a lo que nos está pidiendo la carga. Ajá. Aquí también tengan mucho cuidado. Tú mencionaste ahorita, Melanie, que a lo mejor el margen, ¿no? El margen. Jocelyn, habías mencionado ahorrar algo. ¿Sí? Aquí tengo 45.87 contra 44, quiere decir que tengo 1.47 centímetros cuadrados de más en área, que todavía se considera un margen, pues, pequeño. Que yo digo, y voy a revisar los dos ángulos, ¿sí? El ángulo de 127 por 19 milímetros, ¿cuánto me da? Me da un área de 44,77 y me da un radio de giro igual a 3.81 centímetros. ¿Sí lo encontraron en sus tablas? Sí, sí. 3.81. De una vez voy a meter que mi radio de giro del ángulo de 152 por 15,9 me da 4.67. 4.67 centímetros. Perdón, en el primer ángulo a mí me sale 3.01. No, revísalo bien y es
Desgraciadamente la copia está un poquito no muy legible, pero es 381. El siguiente número te da 386. Luego te da 391, 394 y 396. Ahí corríjanlo para que no vaya a haber una confusión. ¿Sí? Porque sí, gracias. De 01 a 81 sí hay una diferencia muy grande. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a rectificar el ángulo de 127. Lo primero, y ahora sí, como les digo, ahí les van los trucos para que ustedes puedan calcular más rápidamente. Aquí les voy a poner ángulo 127 por 19. Lo primero que ustedes tienen que revisar es el esfuerzo. El esfuerzo máximo permitido debe de ser menor de 1520. ¿Cómo lo voy a obtener? Dividiendo la carga 67.500 entre 44,77 centímetros cuadrados. Acá tengo kilos. Esto me va a dar un valor igual. Y si tienen ahí calculadora, divídanlo para que más rápido lo entiendan. 67,500 entre 44. 67,500 entre 44,77. 1507.70. 70 kilos centímetro cuadrado. Kilogramos centímetro cuadrado. El máximo permitido 1520. 1507. ¿Qué dirían ustedes? Pues ya llevo dos, ¿no? 44,40 contra 47, pues estoy con 47. Esfuerzo máximo, 1520 contra 1507, pues estoy arriba. Me falta el último, que es la resistencia. Y aquí voy a aplicar mi fórmula de Euler, que es 0.65 por 300 entre radio de giro 3.81. ¿Y cuánto me da? 51.18. $51.18. Quiere decir que tengo que buscar en la primera tabla 51 y cuánto nos da de valor. 1284. Ok, ahora pues voy a sacar mi resistencia y tan fácil, ahorita les digo. Este ángulo no va a pasar por cargas y ahorita lo van a comprobar. Debo de multiplicar que la RT va a ser igual a 1284 kilogramos centímetro cuadrado por el área. Y el área es 44,77. ¿Y esto cuánto me da?
57.484.68. ¿50 y qué? 57, 48, 4. 57, 48, 4. Punto 68. Punto 78. 68. 68. Sí. Vamos a poner 75. No nos vamos a pelear por unos gramos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? La carga son 67.50. $67.50 toneladas por 5%. Y esto es igual 67 por el 5%, 70.88 toneladas. Mi RT debe de valer mínimo 70 y estoy dando 57. ¿Qué pasó? No cumple. Aquí desde un principio lo veíamos que era pues muy poquita la diferencia, ¿no? Entonces ahora me voy al ángulo de 152 por 19. Y nuevamente, lo primero que tengo que sacar es G. Tengo ángulo 152.4 por 19 milímetros. Vamos a sacar G. G es igual a 67.500 entre. Tengo un área de 45.87. ¿Y esto cuánto me da? 67.500 entre 45.87. Y esto me da 1.471.55 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ahí qué dirían ustedes? Pues como que ya vamos mejor, ¿no? Estoy cumpliendo. Necesito 44.40. Doy 45. Pues ya es más razonable. El esfuerzo está trabajando a 1.471, menos de 1.520. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que sacar mi fórmula de Euler para ver qué FA me da. Entonces, ahora multiplico 0.65 por 300 entre radio de giro 4.67. ¿Y esto cuánto me da? 0.65 por 300 entre 4.67. Me da 42.07. ¿Sí? 42.07, pues tengo que buscar un FA de 42. Y ese FA de 42, ¿cuánto me da?
1338. Ok. Por último, vamos a sacar nuestra resistencia. Y mi RT va a ser igual a 1338 por el ángulo de 152 me da 45,87 y esto es igual a ¿cuánto? 1338 por 45. 61,374. 61, 3, 7, 4. No da 71, ¿eh? A ver, déjame revisarlo. 1338 por 45,87. 61,374 kilos. Y mínimo debe de valer 70. Entonces ya vieron el por qué les mencioné y básicamente por ejercicio profesional, auméntenle los 4. ¿Sí? Aquí serían 48. Estos dos ángulos no me están cubriendo. Y ahí les va. Ahora sí, como lo que les digo son los trucos. Y también por ejercicio profesional. Cuando ustedes saquen un ángulo, lo primero que tienen que sacar es a qué esfuerzo está trabajando. Aquí está trabajando 1471. Aquí 1507. ¿Cómo voy a comprobar o a saber que el ángulo trabaja correctamente? Y esto, anótenlo ahí. Cuando el esfuerzo al que está trabajando el ángulo es menor de 1250 máximo 1300, el ángulo va a cumplir con las 3 condicionantes. Y ahorita lo vamos a ratificar. Fíjense bien, 67,500. Le aumenté los 4, ya me fui a 48,40. Si revisamos lo que acabamos de hacer, y me olvido ahorita de eso, ya llevo 2 rectificaciones. ¿Sí? Si ustedes
revisan la hoja 2 y ven el ángulo de 152 por 15,9, me dio 45,87. Y ese ángulo no cumplió. Me tengo que ir al siguiente ángulo, que es el ángulo de 152 por 19 milímetros y tiene 54,45. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Directamente. Con esos 4 centímetros ya me fui directo a este ángulo y ya me evité que 2 rectificaciones. ¿Qué pasa cuando veo que saco el esfuerzo al que está trabajando? Está trabajando a 1239. Quiere decir que está abajo de 1250, abajo de 1300. Entonces, cuando su esfuerzo les dé menos de 1250, ese ángulo va a cumplir con las 3 condicionantes. ¿Sí les queda claro? Melanie, te veo. Sí. O sea, es hacer el cálculo, digamos, el primer cálculo con el ángulo que se proponga, y si este resultado, pues, cumple con la regla que nos acaba de dictar, del que esté menor a 1250, ya podemos decir que es el bueno, ¿no? Exactamente. Y con eso se evitan que el estar rectificando y rectificando. Si ustedes vieron, aquí hice una rectificación directa. Hice 2 rectificaciones más, que lógico, la primera, pues, ¿qué decíamos? 44,77 contra 44,40. Pues la diferencia era muy pequeña. Ahí sí, como decimos, ¿para qué le hago el cuento, no? Ese ángulo, pues, sé que no va a cumplir. Pero me voy al otro ángulo, que ya me dio 45,87. Como que ya suena un poquito más interesante. Entonces, eso es lo que tienen que ir viendo ustedes. ¿Sí está claro? ¿Sin problemas? ¿O alguna pregunta que tengan? Novia. No, todo bien. Sí. Todo bien, gracias. Victoria. Todo bien. ¿Sí? Andrea. Sí. Sí, todo bien, gracias. Héctor. ¿Dónde anda Héctor Pérez? Daniel. Sí, todo claro, gracias. ¿Sí? Héctor Pérez, ¿dónde anda? ¿O ya dejó ahí nada más la pantalla? Jorge. Sí, arquitecto, todo bien. Víctor Hugo. Sí, arquitecto, todo claro. Bueno. Ahora, recuerden que siempre hay que empezar con el elemento que tenga la mayor carga o el esfuerzo más desfavorable. Ya calculamos ahorita la cuerda superior. ¿Por qué? Porque es el elemento que tiene la mayor carga y el esfuerzo más desfavorable. ¿Sí? Ahora nos vamos con la cuerda inferior.
La cuerda inferior me marca carga 6480, también tiene 3 metros y trabaja a tensión. 6480, 3 metros de longitud y a tensión. Y aquí viene un punto muy importante y van a ver por qué razón se le da un valor menor al esfuerzo en tensión. Tenemos una condicionante marcada en el reglamento, el cual nos marca que las cuerdas se fabricarán con el mismo tipo de ángulo. Lo mismo montante y diagonal. Aquí yo ya tengo un ángulo de 152 por 19 milímetros, que es el ángulo que propusimos. Ángulo de 152.4 por 19 milímetros. Quiere decir que con ese mismo ángulo voy a rectificar mi cuerda inferior. De este ángulo, lo que voy a mantener son el radio de giro. Radio de giro 465. Nuevamente debemos de obtener el área que requiere el ángulo. 64,800 entre 1,140 y requiero 56.54 centímetros cuadrados. ¿Sí? Si ustedes vuelven a observar, aquí yo necesitaba 44. Pero atención, pues voy a necesitar, ¿qué? 56. Ahora quiero que se vayan a la hoja 3. Y la hoja 3 veo la primer columna 152.4 por 19 milímetros. ¿Qué área? Ah, no, perdón, estoy mal. Me tengo que posicionar en la columna que dice 3 metros. Y entonces tengo 152 y en 19 milímetros, ¿qué área me da? ¿Ya lo encontraron o no? No, todavía no. ¿Es 37.55? No. Fíjense bien. Aquí, ahí voy. 152.4, 19 milímetros, se puede decir es el tercer renglón. Ah, ya. ¿Qué longitud tengo? 3 metros.
47.23. 47.23. ¿Sí ya lo encontraron todos o no? Sí, ya. Sí. ¿Sí? Mariana. Mariana Frausto. Sí, sí, ya lo encontré. ¿Eh? Sí. Jocelyn. Sí, ya lo encontré. David. Sí, ya lo encontré. Yo no, arquitecto. ¿Quién? Victoria. Victoria. Sí, ¿Tienes las tablas? sí, Sí. sí, Fíjate, es la hoja 3, ¿no? la hoja 3. Sí. Ahí te va. En la primera columna tienes 152 por 152. Sí, ¿Ok? Aquí veo sí. 19 milímetros. Ujú, ¿Sí? sí, Vas a correrla hasta donde está la columna que dice 3 metros, que son dos agujeros de 19 milímetros. 1, 2, 3. ¿Qué número tienes aquí? el de 47.23. Exactamente. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Sí, Es, gracias. es lo que les digo. Tienen que tener mucho cuidado y aquí lo principal es el manejo de las tablas. Aquí me da las dimensiones del ángulo. Aquí tengo longitudes y aquí ya tengo área, que es lo que más me interesa. Longitud hasta 3 metros me da 47.23. ¿Ok? Este ángulo me da 47.23. ¿Sí? Ahora quiero que todos, y ojalá puedan abrir el micrófono, quiero que me den el encabezado de esta tabla, la tabla 3. Ángulo en tensión. A ver, David, Sí, aquí estoy. dame el encabezado que dice aquí. El de ángulo en tensión, capacidad de carga en toneladas métricas. El primer renglón. Ángulo en tensión. Ángulo. ¿Sí? Ahora, Melanie, Sí. dame, nada más lee este puro encabezado. ¿Qué dice? Ángulo de lados iguales. Ángulos. Yo te pregunto, Melanie, cuando digo ángulos, ¿estoy hablando en singular o en plural? En plural. Noelia, aquí, ¿qué me dice? Oye, espera, es que no alcanzo a ver. Permítame. ¿No tienes la tabla? Sí, es que me perdí a cuál se fue. ¿Te Ángulo. perdiste en dónde? A ver. Ah, no, o sea, de lo que cambió de la tabla, pero ya. ¿Sí? Dice ángulo en tensión. Ángulo. ¿Qué significa? ¿Singular o plural? Singular. Singular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos valores son para un ángulo. Estos valores son para dos ángulos. ¿Está claro?
Sí. Sí. Victoria. Sí. Y a ver, Héctor Pérez, que no me contesta, o ya dejó la sesión, ¿o qué? No, Que no funciona su micrófono porque pues creo que tenía un problema de audio porque hace rato mandó mensaje por el chat. Ah, sí, es que como yo ahorita minimicé todo eso para que quede bien grabado, por eso no, ahorita no veo lo que me están mandando por el chat. Ah, ok. A ver, Andrea, entonces, ¿está claro? Sí, todo claro. Ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ángulo en tensión, el área es equivalente a un ángulo. Y las armaduras se fabrican con dos ángulos. Por lo consiguiente, este valor se va a multiplicar por dos ángulos y me da 94.96 centímetros cuadrados. Contra 56, 54, ¿estoy cubriendo o no estoy cubriendo el área? Sí. ¿Sí? Entonces, ya vieron por qué razón el esfuerzo máximo permitido a tensión es menor. Porque aquí tengo que multiplicarlo por 2. Si ustedes revisan el esfuerzo al que está trabajando, realmente está trabajando a 686.39. Si yo saco 686.39 entre 1140, quiere decir que mis ángulos están trabajando al 60%. Normalmente el acero debe de trabajar, atención, sobre el rango del 65%. Aquí estamos trabajando al 60%, quiere decir que mi ángulo trabaja perfectamente. Vuelvo a aplicar mi fórmula de Euler, que ya la obtuve arriba. Tengo la misma condición de apoyo, tengo la misma longitud, radio de giro me da 42, FA 1338, mi resistencia total trabaja 127.060. Si ustedes checan, 64 por 2 serían 128, 129. Como quien dice, de resistencia casi tengo el doble de resistencia. Estos valores nuevamente se marcan cuerda inferior, dos ángulos de 152.4 por 152.4 por 19 milímetros. ¿Cómo la ven? ¿Alguna duda? No, todo claro. Todo bien, gracias.